Vamos a hablar sobre la artrología del miembro inferior. ¿Qué es la artrología? La artrología es la rama de la anatomía que estudia las diferentes articulaciones en su conjunto, es decir, a sus partes blandas y duras por medio de las cuales se unen dos o más huesos próximos. La función de las articulaciones es que nos permiten el desplazamiento del cuerpo en el espacio, es decir, nos permiten deambular, caminar, desplazarnos de un lugar a otro. Posibilita el desplazamiento de los huesos entre sí cuando realizamos un movimiento, por ejemplo, de flexión o extensión de la cadera, de la rodilla, del pie. También nos permite la correcta postura corporal, es decir, nos permiten incorporarnos, permanecer parados o sentarnos y adquirir una postura correcta. Tipos de articulaciones según sus grados de movilidad. Tenemos aquí a la diartrosis, que son articulaciones móviles, por ejemplo, la articulación del tobillo y del pie. Anfiartrosis. Son articulaciones semimóviles, por ejemplo, las tenemos a las vértebras. Y la sinartrosis, que son articulaciones fijas, como por ejemplo los huesos del cráneo. Sustancia interpuesta, sinoviales. Son articulaciones unidas por una cápsula articulada llena de líquido sinovial. Cartilaginosas, articulaciones unidas mediante cartílagos. Fibrosas, articulaciones unidas mediante ligamentos. Sinsarcosis, articulaciones unidas por músculo. Las articulaciones según su eje de movimiento. Tenemos uniaxial, que se caracteriza porque el movimiento es sobre un solo eje y plano. Por ejemplo, tenemos a la trocleartrosis en forma de bisagra o pivote. Tenemos un ejemplo, la articulación del fémur con la tibia y el peroné. Biaxial, movimiento de dos ejes perpendiculares. Ejemplo, la silla de montar o condilia. Triaxial o multiaxial, movimiento alrededor de tres ejes o más y entre tres planos o más. Ejemplo, la enartrosis, esféricas y planas. Tenemos, por ejemplo, la articulación del hombro, la articulación de la cadera. Dentro de la artrología del miembro inferior se va a distinguir lo que son las articulaciones sacroiliaca, sínfisis púbica, coxofemoral, femorotibial, femurrótula, peroniotibial, tibio-astragalina, astragalo-calcánea, medio-tatarsiana, intertatarsianas, tarso-metatarsianas, intermetatarsianas, metatarsofalángicas e interfalángicas. Articulación sacroiliaca. Desde clase anfiartrosis, de género diartroanfiartrosis, y está dado su unión por medio de la cápsula y los ligamentos. Ligamentos de la articulación sacroiliaca tenemos al sacroiliaco anterior, que consiste en un engrosamiento de la membrana fibrosa de la cápsula articular que va a discurrir en sentido anterior-inferior de la articulación. Ligamentos sacroiliacos posteriores. Estos se van a encargar de cubrir el ligamento sacroiliaco interóseo. Ligamento sacroiliaco posterior corto. Son fibras cortas y gruesas que van desde la cresta ilíaca hasta la parte superior de las crestas sacras lateral e intermedia. Ligamento sacroiliaco posterior largo. Se caracterizan vuelta por ser fibras largas, van desde la espina ilíaca hasta la parte inferior de la cresta sacra lateral. Ligamento iliolumbar. Está entre la apófisis transversa de las vértebras lumbares y la cresta ilíaca. Ligamento sacroespinoso. Se halla entre la espina ciática y el borde lateral del sacro. Ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso. Se delimitan estos por dos orificios, el primero que es el foramen ciático mayor y el segundo por el foramen ciático menor. Sínfisis púbica, su clase es de anfiartrosis, su género es típica sínfisis, es fibrocartilaginoso en el hombre y diartroanfiartrosis en la mujer. Están unidos por medio del tejido fibrocartilaginoso interóseo, que es el disco interpubiano, y por los ligamentos periféricos. Los ligamentos de la sínfisis púbica. Tenemos al ligamento anterior, que se caracteriza por tener fibras profundas, transversales e interpúbicas. Y también fibras superficiales que están representadas por los músculos que se insertan en la región, que son el recto del abdomen, el piramidal y el oblicuo externo. Ligamentos también posterior endopelviano. Se caracteriza por ser fibras transversales, se inician en el borde posterior de ambos pubis y se intercruzan en la línea mediana. Ligamento superior. Tiene en forma de cinta, fibroso. Entre ambos pubis se encuentra el ligamento superior. Y el ligamento inferior es arqueado en forma de media luna
y se inserta en la rama inferior del pubis. Su borde superior es convexo, adherido al disco, y el inferior es cóncavo en forma de arco, como lo podemos ver aquí en las diapositivas. Articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral pues se da en la cintura pelviana, en la porción libre del miembro inferior. Es de clase diartrosis, de género enartrosis, y están unidos mediante la cápsula articular y los ligamentos. El labrum acetabular. Se encuentra situado en el borde acetabular, envuelve a manera de un anillo fibrocartilaginoso, ampliando la cavidad acetabular a nivel de la escotadura, forma a ligamento transversos. Aquí tenemos señalado como el número 1 el borde acetabular y como número 2 al ligamento transverso. Cápsula articular. Se inserta sobre el hueso coxal, el borde acetabular, y la línea intertrocantérica asciende hasta el trocánter mayor. En la parte posterior transcurre por el cuello por encima del trocánter menor. Los ligamentos. Tenemos al ilio femoral. Por delante, desde el ilion se divide en dos fascículos, uno al trocánter mayor y el otro va al trocánter menor. Ligamento pubofemoral. Este ligamento se encuentra por delante, desde el pubis se va a dividir en tres fascículos, el superior, el medio y el inferior, que está representado con el número 1, 2 y 3, que se insertan a lo largo de la línea intertrocanteria. Menisco femoral. Se encuentra localizado en la parte posterior inferior de la articulación entre el isquion y el trocánter mayor, como podemos verlo en la diapositiva. Ligamento redondo. El ligamento redondo nace de la fosita de la cabeza femoral, que está con el número 1, y va a terminar en el ligamento transverso del acetábulo, como vemos en la diapositiva con el número 2. Articulación femorotibial o femorotuliana. Clase de artrosis, género femorotibial o femororotuliana. Troclear, gínglimo y bisagra. Están unidos por la cápsula fibrosa y los ligamentos. Pues en la articulación de la rodilla encontramos a los meniscos, que son dos estructuras fibrocartilaginosas que tienen la forma de un anillo. El interno es incompleto, que tiene la forma de una C, y completo como el externo en forma de O. Es muy fácil recordar si señalamos la marca de un auto que se llama Citroën, podemos decir que el menisco interno tiene la forma de una C y el externo la forma de una O. Estos se encuentran adheridos a las cavidades glenoideas, pero se encuentran fijados por unos ligamentos. Ligamentos intraarticulares. Tenemos al ligamento cruzado anterior y al ligamento cruzado posterior. Se extienden desde los cóndilos femorales hasta las áreas intercondilias, tanto anterior como posterior respectivamente. El ligamento cruzado anterior se inicia en el cóndilo femoral lateral y el ligamento cruzado posterior lo hace sobre el cóndilo medial, como lo vemos acá, que están representados con el número 1 y 2, los ligamentos cruzados. Ligamentos extraarticulares anteriores. Tenemos a los retináculos rotulianos lateral y medial. También son conocidos como aletas rotulianas. Son extensores laterales de los músculos del vasto lateral y medial del cuádriceps femoral. Estamos representados acá al ligamento, a los retináculos rotulianos lateral con el número 1 y al medial con el número 2. Ligamento rotuliano. Se encarga de unir el vértice de la rótula con la tuberosidad de la tibia. Es la prolongación del tendón del músculo cuádriceps femoral, tras fijarse en el borde superior de la rótula. Ligamento colateral tibial. Parte desde el epicóndilo medial del fémur hacia la tibia, con fijación en la cápsula articular y en la parte periférica del menisco medial. Ligamento colateral peroneal. Este ligamento parte desde el epicóndilo lateral del fémur a la cabeza del peroné y realmente se encuentra separado de la cápsula articular y carece de fijación en el menisco. Ligamento popliteo oblicuo. Corresponde al tendón recurrente del músculo semimembranoso que cruza oblicuamente desde la parte medial de la rodilla hasta fijarse en el cóndilo lateral del fémur. También tenemos el ligamento popliteo arcuato, que se encuentra formado por dos fascículos, ¿sí?, a caballo del tendón del músculo popliteo en la cara posterior del cóndilo lateral del fémur, desde la tibia al cóndilo lateral y desde el cóndilo lateral a la cabeza del peroné. Articulación tibio-peronea. Esta es una articulación
diartrósica, de género tibio-peronea, y su sistema de unión está dado por cápsulas y ligamentos. La articulación tibio-peronea se establece entre la cabeza del peroné y la carilla articular para el peroné del cóndilo lateral de la tibia. Es una articulación de tipo artrodia con muy escaso movimiento y con dos refuerzos articulares ligamentosos. Aquí se encuentra presente el ligamento anterior de la cabeza del peroné y el ligamento posterior de la cabeza del peroné. Se encuentra señalado con las flechas en donde nos indica la articulación peronea distal y el ligamento transverso inferior. Sindesmosis peronea. Resulta de la unión de la tibia y el peroné por una articulación de tipo sinastrosis en la que las superficies articulares se unen por un ligamento interóseo. La parte posterior anterior se ven reforzadas por los ligamentos tibio-peróneos anterior y posterior. La membrana interósea de la pierna es una membrana fibrosa formada por fibras oblicuas que se dirigen de arriba hacia abajo y se unen a la diáfisis de la tibia y el peroné. Su borde superior no cierra totalmente el espacio entre ambos huesos, formando un orificio a través del cual pasa la arteria tibial anterior. Articulación tibio-tarsiana, o lo que lo conocemos como la garganta del pie. Es diartrósica, su género es gínglimo y una bisagra troclear. Están unidos por cápsulas y ligamentos. Pinza o mortaja tibio-peronea, formada por la unión de los malleolos medial y lateral. Esta articulación está facilitada por la presencia de la sindesmosis tibio-peronea, mientras que la tróclea astragalina está formada por la cara articular superior del astrálago y las caras malleolares lateral y media. Los ligamentos que se encuentran presentes en esta articulación son el ligamento colateral lateral, que está formado por tres fascículos, por el ligamento talo-peroneo anterior, por el ligamento calcáneo-peroneo y por el ligamento talo-peroneo posterior. Mientras que el ligamento colateral medial o deltoideo está formado por dos capas, una superficial o también llamada ligamento deltoideo, que está formado por varias porciones que son del tibio talar posterior, tibio talar anterior y del tibio navicular. Y la otra que es presenta la capa profunda que está cubierta por la precedente, se extiende desde el malleolo medial hasta la cara medial del astrágalo. Articulación astrágalo-calcánea. Es una articulación diartrósica de género trocoide y está unido por cápsulas y ligamentos. Une la cara inferior del astrálago o talus, que se lo conoce, con la cara superior del calcáneo. Ligamentos. Tenemos el ligamento talo-calcáneo interóseo, que ocupa el seno del tarso y está constituido por fascículos tanto verticales y oblicuos y presenta dos planos, el anterior y el posterior. El ligamento talo-calcáneo lateral nace de la cara lateral del astrágalo a la cara lateral del calcáneo, mientras que el ligamento talo-calcáneo posterior es aplanado y se extiende desde el tubérculo póstero exterior del astrálago a la cara superior del calcáneo. Articulación medio-tarsiana o de Chopard. Une al calcáneo con el astrálago, el cuboide y el navicular. Comprende dos articulaciones, una lateral llamada calcáneo cuboide y la medial llamada talo-calcáneo navicular. La talio-calcáneo navicular es una articulación diartrósica de género en artrosis esferoidea, mientras que la calcáneo cuboide es diartrósica y su género es de encaje recíproco, celar y la silla de montar. Superficies articulares. Tenemos a la calcáneo cuboide. Las superficies articulares se ubican en la cara anterior del calcáneo y en la cara posterior del cuboide. Talo-calcáneo navicular. La cabeza a vuelta del astrálago es convexa. El navicular o escafoides ofrece una cavidad glenoidea. Ligamentos. Tenemos a los talonaviculares, astrálago, escafoide. El superior o dorsal se encuentra en la parte superior del cuello del astrálago, va hasta el borde superior del hueso navicular, mientras que el ligamento inferior o plantar va desde el calcáneo navicular plantar, va desde la apófisis menor del calcáneo a la cara póstero inferior del escafoide. Este ligamento es importante porque ayudan a contribuir y mantener el arco longitudinal del pie. Ligamento calcáneo cuboideo. Asimismo, tenemos un superior y un inferior. El superior dorsal parte del borde superior del calcáneo a la cara dorsal del cuboide, mientras que el inferior plantar es un ligamento muy potente y resistente y que se halla en la cara inferior del calcáneo. Ligamento bifurcado. Es común
que ambas articulaciones se inserten por su parte posterior en la cara superior del calcáneo y se divide en dos porciones, que se insertan en el navicular y en el cuboides respectivamente. Articulaciones intertarsianas. La articulación intertarsiana anterior está conformada por el cúneo navicular, intercuneiforme y cúneo cuboidea. Es diartrósica y de género artrodia. El cúneo navicular. La parte trasera del escafoide se articula con la primera, segunda y tercera cuña. Los intercuneiformes, esos se articulan entre sí las tres cuñas. Y el cubo cuneana une el cuboides con el cuneiforme lateral con superficies articulares triangulares. Articulaciones tarso-metatarsianas. Son diartrósicas, género artrodias. Sus superficies articulares son planas, ocupan la parte anterior del tarso y de la extremidad posterior de los 5 metatarsianos. Son poco resistentes. El primero que se encuentra en el metatarsiano se une al cuneiforme medial al primer metatarsiano. El segundo del cuneiforme medial se expande al segundo y tercer metatarsiano. El tercero, el cuneiforme lateral, que va al cuarto metatarsiano. Y el cuarto y el quinto del cuboides al cuarto y quinto metatarsiano. Ligamentos, los dorsales. En el primer metatarsiano está unido al cuneiforme medial por un ligamento. El segundo metatarsiano tiene 3 ligamentos, que es el medial en el ángulo anterolateral del cuneiforme medial, el medio en el cuneiforme intermedio y el lateral en el ángulo anteromedial del cuneiforme lateral. El tercer metatarsiano tiene un ligamento que lo une al cuneiforme lateral. El cuarto y quinto metatarsiano, uno se inserta en el cuboides. Metatarsiano se articula con el cuneiforme medial, el segundo metatarsiano con los 3 cuneiformes, el tercer metatarsiano con el cuneiforme lateral y el cuarto y el quinto metatarsiano con los cuboides. Relaciones intermetatarsianas. Son de artrosis, su género es artrodia, son sinoviales planas. El primer metatarsiano es independiente de los otros 4 metatarsianos que se articulan entre sí por su extremidad posterior. Los ligamentos dorsales se extienden transversalmente de un metatarso a otro, mientras que los plantares se extienden transversalmente de un metatarsiano a otro. Y los interóseos, tenemos el medial que va desde el segundo al tercero, el medio que va desde el tercero al cuarto y el lateral que va desde el cuarto al quinto. Metatarsofalángicas, tenemos la diartrosis, género condilia, elipsoidea, superficies articulares. El metatarsiano presenta una cabeza aplanada, superficies articulares lisas y la falange va a ofrecer una cavidad glenoidea. Los colaterales. Salen de las tuberosidades laterales de los metatarsianos a las tuberosidades laterales de las falanges, mientras que el ligamento intermetatarsiano transversal profundo es una cinta, se prolonga desde el primer al quinto metatarsiano y se fusionan las articulaciones metatarsofalángicas. Articulaciones interfalángicas del pie. Tenemos que son de clase diartrósica, de género gínglimo-troclear. La primera falange se articula con la segunda falange, con la tercera, excepto el dedo gordo, que es de manera independiente. Ligamentos. Se presentan en un número de 2 ligamentos laterales de forma triangulares. Bueno, me despido, soy Diana Flores. Muchas gracias por haberme prestado atención. Bendiciones.